Saludos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a hablar sobre un libro llamado Materialismo dialéctico y psicoanálisis, escrito por Wilhelm Reich. Este libro me lo recomendó una de mis queridas tías y posteriormente lo expuse frente a mis compañeros cuando estaba en el internado médico a sugerencia de uno de los doctores titulares. Voy a hablarles de algunos puntos muy interesantes que toca este libro. Además, les dejo el libro en la descripción del video. Ahora sí, ponte cómodo, relájate y comenzamos. Wilhelm Reich fue un inventor, médico, psiquiatra y psicoanalista austriaco de origen judío, nacionalizado estadounidense. Su libro fue publicado en 1934. Nació el 24 de marzo de 1897 en Galicia, en lo que antes fue el Imperio Austrohúngaro. Murió el 3 de noviembre de 1957, a los 60 años, en Pensilvania, Estados Unidos. Así es, Wilhelm Reich murió en prisión un día antes de cumplir su condena. Fue encarcelado previamente por difundir una falsa cura, según dicen. Pero, imaginen, ¿cómo estarían las cárceles de hoy en día si encarcelaran a todos los que difunden falsas curas? La razón real es porque él representaba una amenaza potencial para el auge del capitalismo, sus sistemas de control y principalmente para su despliegue colonizador. Y dado el historial de este país, es el planteamiento más lógico. Wilhelm Reich fue expulsado en 1933 del Partido Comunista Alemán y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Realmente lo expulsaron de todas partes, debido a sus pensamientos revolucionarios. En 1928 funda el Sexpol, un movimiento favorable a la economía sexual y política. Como les había mencionado, Wilhelm Reich murió un día antes de salir de prisión, y el gobierno se dio a la tarea de quemar sus libros. ¡Ya basta, Freezer! Pero los jóvenes revolucionarios de aquella época se dieron a la tarea de sacar muchas copias de sus libros y distribuirlas para que las brillantes ideas de Wilhelm Reich no se perdieran. Hoy en día, inclusive es posible encontrar sus libros en Internet. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Su libro se compone de 3 grandes capítulos. El primero, titulado Materialismo dialéctico y psicoanálisis, en donde expone la relación entre el psicoanálisis de Freud y el materialismo dialéctico de Marx y Engels. El capítulo número 2 se titula Sobre la aplicación del psicoanálisis en la investigación histórica. Y para los amantes de la historia, el capítulo número 3 se titula ¿Qué es conciencia de clase? Y habla de la psicología de las masas, la organización del movimiento obrero de aquella época, la conciencia revolucionaria y la conciencia obrera corriente. Antes de continuar, veamos algunas definiciones. El materialismo es la idea que postula que la materia es lo primario y que la conciencia existe como consecuencia de un estado altamente organizado de esta, lo que produce un cambio cualitativo. En otras palabras, no hay conciencia sin cerebro. ¿Qué es la dialéctica? Así se le denomina al arte de debatir, refutar y argumentar. Materialismo dialéctico ya junto, desde un punto de vista filosófico, nos dice que todo está interconectado y que hay un proceso continuo de cambio en esta interrelación. A la dialéctica también se le conoce como unidad y lucha de contrarios. Veamos algunos ejemplos. Ciertamente, la dialéctica está en todo. Está en el sistema parasimpático, que estimula la actividad digestiva cuando estás en reposo, y su contrario, el sistema simpático, que acelera tu ritmo cardíaco, preparándote para escapar. Está en el capitalismo y su contrario, el socialismo, en la burguesía y el proletario.
En el materialismo dialéctico, la oposición de contrarios no es absoluta. Existe una mutua compenetración o efecto mutuo. Lo vemos en la calidad versus la cantidad. Es decir, los diamantes de una alta calidad se producen en muy baja cantidad. En cambio, el pan, que se produce en una gran cantidad, disminuye del mismo modo su calidad. Ahora veamos otro ejemplo. Cuando vemos hacia las estrellas, vemos hacia el pasado. De hecho, el sol que vemos ahora es el sol de hace 8 minutos. Pero, ¿qué tan lejos podemos ver hacia el pasado con el telescopio espacial Hubble? Esta imagen, conocida como fondo cósmico de microondas. En naranja tenemos a la materia, cuyos átomos estuvieron lo bastante cerca para que pudiera formarse durante el Big Bang. En azul tenemos al espacio vacío, el cual está en aumento, alejando a la materia formada cada vez más y más, debido a la inflación del universo. Sin esta fuerza, el universo se volvería a contraer, como antes del Big Bang. Y sin la fuerza que mantiene unidos a los átomos, la materia, tal y como la conocemos, no existiría. He aquí la belleza de la dialéctica. Ahora, veamos conceptos fundamentales en el psicoanálisis. La estructura de la personalidad se divide en 3 grandes grupos. El ello, que se maneja bajo el principio de placer, es donde están nuestros deseos inconscientes. El yo, que se maneja bajo el principio de realidad y es a nivel consciente. Y el superyo, que se maneja bajo el principio del deber. En esta imagen, Kronk representaría al yo, su ángel al superyo y el diablo al ello. ¿Qué es la neurosis? En psicología clínica se usa para designar trastornos mentales que distorsionan el pensamiento racional y el funcionamiento social, familiar y laboral adecuado de las personas. Oye, Parker, estás demente. Según el libro, un síntoma neurótico surge por la relación del yo con la sociedad, la cual está influida por el sistema de producción, la moral social, normas, creencias, etc., que de primera instancia rechaza, pero luego tiene que reprimir el surgimiento del instinto para no verse castigado, a lo que se le conoce como el yo héroe. Cuando el instinto supera la represión y se manifiesta de forma distorsionada, surge el síntoma. En ese momento, el yo es demasiado débil para enfrentarse a la realidad, pero al mismo tiempo es demasiado débil para dominar al instinto. Es un oponente más diabólico de lo que pensé. Posteriormente, el yo, de alguna manera, reprime al instinto en aras de las exigencias sociales, debido a su propio instinto de conservación, para no parecer o verse castigado. Debemos pelear y luego salir huyendo. Posteriormente, la energía del instinto se acumula a causa de la represión. Esto ocasiona que el yo también cambie, hasta que el instinto termina por estallar. Entonces, tenemos este ciclo, en donde primero se reprime al instinto, después se acumula hasta que estalla y se expresa, para posteriormente volverlo a negar. En la última fase, es decir, en donde observamos al síntoma, contiene al instinto y a la defensa del yo. Ahora veamos un ejemplo. A una chica la atrae un chico, pero por alguna razón no terminan juntos, ya sea porque no le conviene económicamente, porque su familia no estaba de acuerdo, porque eran de diferentes clases sociales, yo qué sé. El punto es que se termina casando con otro. Bueno, lo intentamos. Y, después de un tiempo, ocurre el reencuentro. La chica experimenta el mismo deseo, pero lo reprime porque está casada. Ay, el amor. Después hay un detonante, lo que ocasiona el resurgimiento del deseo por el coqueteo de su esposo con otra mujer. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! En la última etapa surge la fobia, en este caso, miedo a que la violara un hombre. Como podemos ver, el instinto se distorsionó en su opuesto,
Es decir, el deseo que le tenía a este chico cambió a odio, después se distorsionó a miedo o la fobia y posteriormente ya tenía miedo de ser asesinada. ¡Qué gran giro! Eso es un girote. ¿Y qué nos dice el libro sobre el capitalismo de aquella época? En el seno de la clase burguesa, por razones económicas, por ejemplo, fusión de empresas, la libertad sexual está totalmente limitada hasta el matrimonio. Se acepta la religión porque mantiene subyugado al proletario. Se acepta la moral sexual de la Iglesia debido a que lo más importante son los medios de producción para hacer crecer la economía burguesa. La neurosis y con ello el psicoanálisis surgen en este periodo, principalmente en las mujeres burguesas, al verse más reprimidas y castigadas. Aumentan las enfermedades psicológicas como la histeria y el nerviosismo. Ahora veamos el siguiente mecanismo de defensa, la sublimación, el cual convierte al instinto en actividades socialmente aceptadas. Por ejemplo, un niño que le gusta jugar con excremento, posteriormente construye castillos de arena mojada y finalmente se convertirá en arquitecto. El cirujano, en las operaciones, sublima su sadismo. El ginecólogo sublima su deseo infantil de ver y tocar. En el libro se menciona al marxismo, que sociológicamente hablando es la expresión de la toma de conciencia de las leyes que rigen la economía y de la explotación de las mayorías por una parte de las minorías. El psicoanálisis es la expresión de la toma de conciencia de la represión sexual por parte de la sociedad. Las convicciones de Wilhelm Reich eran claras. La economía debería surgir en base a las necesidades de la población y no al revés. La empresa debería ser de todos los trabajadores, siendo su derecho decidir por las condiciones de trabajo y la ganancia equitativa. Y te preguntarás, ¿Wilhelm Reich apoyaba la poligamia? Antes de responder, analicemos la estructura de la personalidad y cómo intervienen sus diferentes partes. Empecemos por el ello. Si recuerdan, este se rige por el principio de placer, y por lo tanto, solo ve al individuo como mero objeto de placer. No le interesa conocer a la persona, ya que en sí misma no tiene otro valor. En cambio, su contrario, el superyo, que se rige por el principio del deber, valora a la persona por sus propias ideas y sentimientos. Aquí vemos el respeto como un elemento fundamental. Y luego está el yo, que se maneja bajo el principio de realidad. Es un estado intermedio. Se valora y respeta a la persona, pero también es objeto de deseo. Esta mutua relación fortalece ambas partes por reciprocidad. Volviendo a la pregunta de la poligamia, si mantener el balance con una pareja ya es bastante complicado, ahora eleva la complejidad multiplicando al cuadrado todos los factores, como lo haces cuando elevas al cuadrado la distancia entre los cuerpos en la fórmula de la ley de la gravitación universal. Es decir, es complicado que el yo mantenga el balance o equilibrio dinámico entre el ello que contiene el objeto del deseo y el superyo que contiene el respeto y valor por la persona. Esto resulta más difícil aún si combinamos varias parejas. Quiero recalcar la palabra equilibrio dinámico, porque la balanza siempre está en movimiento. Siempre hay un intercambio mutuo. En fisiología, un sistema en completo equilibrio es un sistema muerto. Contestando a la pregunta, Wilhelm Reich, en su libro La lucha sexual de los jóvenes, deja bien en claro su apoyo a la monogamia para tener una buena salud mental. Esto derivado de los pacientes que atendió en aquella época y los conflictos que tenían al tener varias parejas. Hoy en día sigue siendo complicado tener solo una relación. ¿Y qué pasa cuando la balanza se inclina demasiado hacia un lado
en la estructura de la personalidad. Cuando se inclina mucho hacia el ello, el individuo es visto como mero objeto de placer. La persona en sí misma no tiene otro valor, se cae en el libertinaje. Acepta la autodestrucción con tal de sentir placer. Tampoco importa si lastima a otros. Se da a la fuga y niega la realidad. Claro está que cualquier buen psiquiatra o psicólogo sabe que fugarse no arregla ningún problema. Un bebé es la expresión pura del instinto. Solo le importan sus necesidades, hace berrinches o lastima a otros niños con tal de satisfacerlas. Cuando crece y el ello sigue dominando, se crea a un bebé adulto, pero con las necesidades de un hombre o una mujer. Ahora veamos algo que me gusta llamar la dialéctica del instinto. El placer le sirve al instinto. La función primordial del instinto es satisfacer las necesidades básicas para la supervivencia, pero se puede convertir en el opuesto, el impulso de autodestrucción. El placer también le sirve a este, pero en este caso busca satisfacer el deseo a toda costa. Lo vemos en las adicciones, como a la nicotina o a la comida. A pesar de llegar a una obesidad extrema, la persona no puede dejar de comer. ¿Y qué pasa cuando la balanza se inclina mucho hacia el superyo? Sí, ya lo habíamos mencionado. El superyo es ético, moral, valora a la persona por sus ideas y sentimientos. El respeto es su elemento fundamental. Sin embargo, el superyo también castiga el placer, reprime al instinto, niega el objeto de deseo, provocando que surjan las llamadas neurosis o trastornos mentales. Su prototipo es la mujer aristócrata con síntomas neuróticos. La idea del superyo, de lo que debe ser una figura ideal, puede llevar a la persona a un grado severo de anorexia. Es interesante pensar cómo los medios de comunicación juegan con los miedos del superyo, engordar para ganar dinero. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! Estos productos, además de no funcionar, ignoran los peligros para la salud. ¡Fuimos timados! Bajar de peso requiere persistencia, un buen entrenamiento físico, pero principalmente una buena alimentación. Esa es la dura realidad. La realidad con frecuencia es decepcionante. Pero, ¿cuáles son los determinantes del superyo? ¿Y por qué es tan complejo y tan diferente para cada persona? De verdad, son muchos los factores que intervienen. Veamos los principales: la época, la educación, la ética, las normas, las costumbres y las creencias sociales de la época, el nivel y tipo de economía del país, el nivel social, la estructura política del país, los medios de comunicación, la religión, la familia. Por ejemplo, una persona nacida en una familia amorosa, atenta y educada, con demás factores mencionados que no lo limiten o restrinjan, permitiéndole desarrollar de forma libre todo su potencial humano, producirán a una persona con un superyo en contacto con la realidad, es decir, aunque tiene su propia forma de pensar, su propia moral y ética, sus propias costumbres y creencias. Entiende que no todos piensan o actúan igual, mostrando respeto hacia los demás. En cambio, una familia sin amor, con una educación estricta, creencias y costumbres rígidas o demás factores cerrados, producirá a una persona con un superyo sin contacto con la realidad, dogmático, con traumas, que no acepta a personas con otras ideas, comportamientos, religiones, costumbres, etc. ¡No eres digno! Una persona puede crear vínculos cuando nunca aprendió a amar debido a la falta de atención de su familia. Esa es una excelente pregunta.
multiplica al cubo la dificultad. O sea, es muy difícil. Si la persona logra superar todas sus limitaciones, puede que consiga una relación estable. De lo contrario, solo conseguirá muchas relaciones inestables. En estos casos, la psicoterapia puede ser de gran ayuda. ¿Qué pasa con el yo cuando la balanza está completamente inclinada hacia un lado? Se crea un yo incompleto, porque el yo necesita de ambas partes de la personalidad, el ello y el superyo, para situarse en su realidad y sentirse completo. Un yo vacío genera sentimientos de soledad, tristeza y abandono. Estos sentimientos se convierten en odio y resentimiento hacia los demás. Este odio es contrario a lo que se buscaba en un principio, el amor. Algo así como lo que le pasó a Darth Vader. Este odio se distorsiona en miedo a establecer relaciones y vínculos afectivos. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Ahora veamos otro efecto del capitalismo. En la serie Cosmos, Neil deGrasse Tyson habla sobre el cambio climático. En uno de los capítulos de la primera temporada, habla sobre Claire Cameron Patterson, quien en 1953 determinó con exactitud la edad de la Tierra. En 4.550 millones de años, con un margen de error de unos 70 millones de años. ¿Y cómo lo hizo? Tuvo que medir el tiempo empleado por el uranio 238 hasta convertirse en plomo 206, para así calcular la edad precisa del sistema solar y por tanto de la Tierra. Tuvo muchas dificultades para medir el plomo. Fue ahí donde se dio cuenta que el aire estaba contaminado con grandes cantidades de plomo. El plomo es tóxico para la salud. Patterson fue uno de los más firmes opositores a la utilización del plomo en la elaboración de combustibles, siendo perseguido por ello por las multinacionales que lo trataban y comercializaban. Gracias a sus esfuerzos, en 1970 se aprobó la Ley de Aire Limpio, primero en Estados Unidos y luego en otros países. Hoy en día, los niveles de plomo en aire han disminuido. Sin embargo, los efectos del cambio climático debido a la quema de hidrocarburos continúan. Los niveles de dióxido de carbono alcanzan cifras históricas. Vemos cómo un pequeño grupo de personas toma la decisión de seguir usando a los hidrocarburos como principal fuente de energía, hacerla más barata y dejar la mayor cantidad de ganancias, sin complicarse la vida por la demanda de los picos energéticos, teniendo solo que quemar más hidrocarburos para asegurar el consumo. Como diría el revolucionario Wilhelm Reich, ¿por qué no puede ser decisión de las mayorías el usar fuentes limpias de energía, como la solar, la geotérmica o la eólica? La decisión de salvar la vida en la Tierra debería ser de todos. Ya por último, te preguntarás, ¿y de qué me sirve conocer la estructura de la personalidad y los factores que influyen sobre esta? En un experimento de mecánica cuántica, el resultado depende del observador. A eso se le denomina dualidad onda-partícula. Es decir, cuando a la partícula se le mide como partícula, se comporta y viaja como partícula. En cambio, cuando se mide como onda, la partícula se comporta como onda. Y cuando no se realiza la medición, la partícula se comporta a veces como onda y a veces como partícula. Esto quiere decir que el resultado depende del observador. Aún no se conoce la explicación de este fenómeno. Mi deseo es que al conocerte mejor a ti mismo y a los factores que influyen en tu estado de ánimo y en tu comportamiento, tengas un mayor control mental sobre tus sentidos y facultades para lograr mantener un buen estado de salud física y mentalmente hablando, que te permita amar y ser amado, logrando así
el principal propósito en esta vida: ser feliz. Esta parte de mi vida. Esta pequeña parte. Se llama felicidad. Como siempre, gracias por ver. Hasta la próxima y te deseo un excelente día.